Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta revisión de la PAES de invierno. Hola, profe André. Hola, profe Javi. Queridas y queridos, nos vamos a enfocar en analizar esta prueba porque sé que estuvo bastante interesante porque hubo algunos cambios, ¿verdad? Algunas preguntas como bien curiosas que eran difíciles como de clasificar. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar aquellos aspectos clave de esta prueba. Entonces, primero que todo, es importante que sepa que este equipo se compone de 3 profesoras. Yo, la profe Javi, también está la profe Majo que nos estuvo ayudando ahí con el archivo, con las claves, porque acá hubo toda una discusión detrás de la selección de las claves que vamos a compartir. Y también la profe André, que está aquí acompañándonos. Entonces, ¿qué vamos a ver esta clase? Cuéntenos, profe André. Hoy día por supuesto, vamos a revisar la prueba, vamos a ver las claves que nosotras como equipo de comprensión lectora Filab les proponemos. Recordemos que siempre la información oficial la va a presentar el DEMRE, pero son las claves propuestas por nosotras. Y el objetivo, por lo tanto, va a ser analizar y comentar la PAES de competencia lectora. Súper, así que no olvidar claves propuestas. Ya puede haber alguna diferencia con el DEMRE, pero la idea de esto es darles una ayuda también para que podamos bajar un poquito de la ansiedad. Exacto. Bueno, sobre esta prueba, ¿qué podemos decir? Como bien decía la profe Javi al principio, hubo ciertos cambios, ciertas cositas que más bien en la forma que en el fondo. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que el DEMRO nos tenía acostumbrados a una prueba de 8 textos. En esta ocasión fueron 7 textos de temáticas diversas, variadas, como siempre. Podríamos decir que esa es como la similitud que tiene con los años anteriores. Las extensiones también, no sé, yo considero que fueron extensiones de medias incluso a cortas. Ha habido años en que ha sido mucho más extensa. No sé si será tan relevante, pero bueno, textos sin imágenes. Todos los años había textos con un poquito de información visual, en este O caso, colores también, jugaban con o los colores. colores, con las Claro, tipologías, con los tipos de letras, mejor dicho, y ahora nada, textos nada, planos en su cero estructura apoyo, visual. nada, nada. Y claro, las extensiones, si bien en cantidad de textos, claro, pasaron de ser 7 a 8, las extensiones no eran tan largas como otros años. Sin embargo, no sé cómo ahí nos comentarán nuestros estudiantes y no sé ahí qué te pasó a ti, profe Javi, pero yo anduve justa con el tiempo igual. O sea, pese a que fueran 7, igual no me sobró tiempo. Creo que porque los textos eran complejos. O sea, las temáticas y la forma como se abordaban no eran del todo sencillas, así que claro, si bien pasaba esto, que uno quizá, y algo como para tener en cuenta también, no relajarse de repente ahí como, son 7 textos, qué bueno, por estar más tranquila. No, no, porque igual, al final igual son 65 preguntas, que finalmente eso es lo que hace más desafiante el proceso. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, André, porque, claro, uno cuando, por lo general, no sé si, yo creo que tú también lo haces, cuando uno revisa la prueba, automáticamente ve los títulos de los textos y ver esto de 7 textos, como, sí, súper genial, Claro, pero no, sabes que, claro, y la extensión, que fueran entre 2 a 3 planas y media, creo que el texto más largo tenía 3 planas y media, claro. quizás generaba una especie como de relajo, pero cada uno de los textos tenía complejidad en la cantidad de conceptos que abordaba, tenía mucho concepto, eran muy explicativos, muy descriptivos también, entonces en eso había que fijarse. Y también las preguntas, había muchas de localizar, pero localizar así como datos muy, muy puntuales. Entonces, claro, eso también generaba dificultad en el sentido en que te podías demorar un poquito más. Buscar específicamente ese mini dato en un texto de 2 o 3 planos, por supuesto que puede generar que nos demoremos un poquito más. Sí, sí, Así sí, que sí, bien cierto. que sean 7, pero no por eso sobraba tiempo, para nada. Yo también estuve, pero justísima, justísima, justísima. Sí, 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 sí. Creo que incluso hubo años en que me sobró un poco más de tiempo habiendo más textos que en esta ocasión. No fue el caso esta vez. No, 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 no. Vamos con las claves propuestas. Esto es lo primero que vamos a hacer en este en vivo revisión para este invierno.
Lo que vamos a hacer es comentar cuáles son las claves que nosotras proponemos y vamos a dar una breve explicación de estas claves. No nos vamos a detener específicamente en detalles para tampoco hacer tan extensa esta revisión. La idea es que podamos hacer que ustedes se sientan más tranquilos y tampoco cansarlos con tanta información. Entonces, vamos a comenzar mencionando el título de cada texto y haciendo un breve resumen de lo que aborda y mencionar algunos aspectos fundamentales de estas lecturas. Mencionamos cada clave y hacemos una breve explicación de cada una de las respuestas correctas de las preguntas, ya para que lo tengan en consideración. No sé si quieres agregar algo, profe André. No, principalmente eso, que nos vamos a abocar principalmente a la explicación de la respuesta correcta. Súper. Bueno, acá está la portada de nuestra prueba. Asignado el color celeste, sí, ya sí. Definitivamente nos asignaron el color celeste. Sí, parece que ¿Dónde está el rojo acá? No hay rojo ahora. Sí, había años en que la sorpresa era también el cambio de color, ahora ni eso. No hay mayores cambios, definitivamente. No, solo el número. Vamos entonces, comenzamos con la revisión de este primer texto. Este primer texto se denomina Informe de Envejecimiento en Chile. Entonces, este dato es bastante importante porque cuando sabemos que es informe es porque el texto se enfoca principalmente en lo expositivo. Este texto contiene 8 preguntas, que es como lo tradicional, a lo que estamos acostumbrados. Y para poder analizarlo, es súper importante que nos enfoquemos en el título. Antecedentes conceptuales sobre el envejecimiento demográfico. ¿Por qué es importante el título? Porque cuando hablamos de conceptuales, tenemos que recordar que se hablan de conceptos. Por lo mismo, vamos a tener explicación de diversos términos y esto era lo clave en esta lectura. Ir subrayando aquellos conceptos fundamentales que permitían que la lectura fuera avanzando. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esos detallitos, porque de hecho las palabras que están destacadas en negrita eran claves para poder responder varias de las preguntas. Texto de extensión media, 2 planas y media, diría más breve que media. Sí. Y como les dije, el foco acá es la definición y la explicación de los distintos conceptos, en este caso de las distintas etapas. Vamos con la primera preguntita, dice así. Con respecto al análisis demográfico, ¿cuál es la relación establecida entre el primer y segundo párrafo? Acá pregunta de relacionar información. Había que buscar el vínculo entre estos 2 párrafos. En este caso, la alternativa que nosotras marcamos como correcta, es una propuesta, recuerde, es la C. El primero define la transición demográfica, el segundo plantea los indicadores que permiten observarla en un territorio. ¿Por qué es la correcta? Porque el texto parte diciendo qué es la transición demográfica y posteriormente se enfoca en distintos conceptos, como por ejemplo, que se menciona acá, las etapas y todo lo relacionado con aquello. Entonces la respuesta correcta es la C, había que buscar ahí el vínculo. Para marcar la alternativa correcta, tanto lo que se menciona sobre el primer párrafo como también sobre el segundo tiene que estar completamente correcta. No debe haber ningún error aquí para que podamos marcar la clave del ejercicio. Vamos con la segunda pregunta. Dice así. A diferencia de Miró, ¿qué indicador considera la CEPAL al definir las etapas de transición demográfica? Esta pregunta es más de localizar información textual, así que había que volver al texto a buscar este concepto planteado, ¿cierto?, por el CEPAL. Y en este caso se menciona que lo que se agrega, digamos, o también lo que se va modificando es el concepto de esperanza de vida. Está también ahí, literal, en uno de los párrafos. Sí, este igual era difícil. Sí, esta estaba desafiante porque había que buscar ahí distintos detalles. Y si no me equivoco, creo que esta respuesta estaba en el párrafo 2, si no me equivoco. Claro, aquí lo que recuerdo es que, claro, aquí había que hacer como una especie como de contraste entre lo que decía Miró y lo que decía la CEPAL, y claro, había, el primero y el último eran distintos entre Miró y CEPAL, los otros, digamos, como los indicadores del medio, eran iguales, y de hecho tenían el mismo nombre, pero el primero y el último eran diferentes. Entonces, claro, digamos como esta definición de etapa es justamente el de la esperanza de vida, pero había que ponerle atención a la definición.
que se entregaba. Así que claro, si bien es localización de información, había que analizar bien la información. Sí, había que analizar bastante. Eso es importante en localizar información. Subrayar aquellos elementos clave a partir de las limitaciones que nos plantea la pregunta. Nos dice, mira, fíjate los indicadores de este concepto. Claro, y de hecho acá se menciona que los indicadores son, parte mencionando la fecundidad y también la mortalidad. Luego lo que se considera o el cambio que se hace es que se agrega justamente lo que es la esperanza de vida. Así que ahí está la diferencia. Vamos con la siguiente pregunta. 3. ¿Cuál es una de las características de la etapa incipiente de la transición demográfica? Esta también es una pregunta de buscar información textual, había que analizar también. Y en este caso la respuesta correcta es la C, el acelerado crecimiento de la población. Las demás alternativas tergiversan porque contienen algún error al menos en el enunciado. Por ejemplo, en la A dice alta mortalidad, ya que era todo lo contrario, se reduce la mortalidad. Entonces hay que fijarse ahí en cada una de las palabritas de los distractores. Vamos con la 4. A partir de la lectura, ¿qué implica el bono demográfico para una sociedad? En este caso también había que buscar la información de manera textual y específicamente esa respuesta está, a ver, lo había marcado acá. Esta, no sé si te acuerdas tú, André, en qué párrafo estaba. No, la verdad que no recuerdo cuándo, pero claro, la marca textual ahí es bono demográfico, hay que devolverse al texto a buscar ese concepto. Y claro, también era de localizar. Sí, quinto párrafo, lo encontré. Ahí se mencionaba cuál era este dato relevante respecto a lo que implica el bono demográfico. Información textual también, había que analizar. Pregunta 5. Según la lectura, ¿en cuál de las etapas de transición demográfica la economía se ve beneficiada por el tamaño de la población económicamente activa? De hecho, acá en el mismo párrafo que le estamos mencionando, que es el párrafo 5, aparece esta información. Literal también, en este caso es la A, en la etapa plena. Vamos con la 6. De acuerdo con la lectura, ¿en qué etapa de transición demográfica la esperanza de vida comienza a superar los 75 años? Aquí de nuevo había que analizar. Palabra clave de esta pregunta, esperanza de vida y 75 años. Entonces, los 75 años eran clave. Y en este caso, la respuesta ya la encontrábamos, si no me equivoco, en los últimos párrafos. Ahí aparecía esta información. Y en este caso, también literal, respuesta correcta C, en la etapa avanzada. Pregunta 7. ¿Cuál es una característica de la etapa avanzada de la transición demográfica? Nuevamente, información textual, análisis. Yo creo que eso es importante en este tipo de preguntas, que se nos solicitan datos muy puntuales. Entonces ahí el subrayado es un gran aporte para poder recordar dónde buscar esta información. En este caso, la respuesta correcta es la D de Dua Lipa, el envejecimiento de las cohortes dominantes. Esa es la correcta, se refiere a los grupos dominantes, a eso se refiere. De hecho, también se explica en el texto aquello. Había que leer el pie de página para entender mejor la idea. No, y se habla explícitamente de cohortes. Sí, y por eso abajito aparece la explicación, para que se entendiera mejor la idea. Vamos con la 8. Última pregunta sobre este texto. ¿De qué manera se organiza la información respecto de las etapas de transición demográfica? Esta pregunta es más bien de reflexionar información. Había que reflexionar sobre la estructura respecto a la manera en que el emisor va presentando la información. En este caso, la respuesta correcta es la B de Bad Bunny. Se explican los criterios que definen las etapas propuestas por el CEPAL. Ahí se mencionan todos estos factores, como por ejemplo el tema de la mortalidad, por ejemplo, de también, ¿cuál era el otro concepto clave que habíamos hablado? Que lo habíamos subrayado, que era importante, la esperanza de vida. Eso me falta mencionar. Entonces había que fijarse en esos detallitos, porque eso era clave en el texto. Y luego dice, y luego se detallan las características demográficas de dichas etapas. Ahí se explica y se va entregando detalles respecto a lo que sucede, digamos, en cada una de estas etapas. Y las demás lo que hacen es tergiversar la información. De hecho, en el DEMPRO se juega mucho con aquello, con
tomar la información y darle un sentido errado. Entonces había que fijarse en esos detallitos y elegir la alternativa que fuera lo más precisa posible, que no fuera ni demasiado amplia ni demasiado específica. Pasemos al siguiente texto, profe André. Texto 2. Texto 2 se titulaba Memoria corta, como pregunta. Es un artículo periodístico escrito por José Manuel Sánchez, ahí publicado en un medio informativo, ¿cierto? El diario El Español, y es relativamente reciente, año 2021. Este es un texto con una estructura en ese sentido bastante informativa. Tenemos un título, una bajada de título y ahí el autor, bueno, al igual que el texto anterior, también utiliza esta tipografía letra negrita, que también nos indica ahí información. No quiero decir que necesariamente es como un indicador de las preguntas, pero sí, digamos que va dando luces respecto a conceptos que sí son importantes para el propio texto, o sea, como información que es relevante. Extensión, este sí creo que coincidimos en que efectivamente es breve. Es un texto ahí de algo así como 2 planas, incluso con... sí, yo diría incluso 2 planas más que 2 y media. Y un texto que, sin embargo, pese a su extensión, era complejo. Creo que podemos acá llegar al acuerdo de que era un texto difícil, al que sí había que retornar bastante para hacer el análisis correcto de las preguntas. Tenemos acá la pregunta 9, que nos dice, un estudiante afirma que el artículo ofrece la idea de que el conocimiento es una construcción colectiva. ¿Qué cita del artículo permite justificar esta apreciación? Bueno, es un tipo de pregunta de reflexión en que, claro, nos colocan en una especie, podríamos decir, como de escenario hipotético frente al cual tenemos que juzgar al texto, que es algo muy propio también de la habilidad de evaluar. Justamente acá lo importante de esta pregunta era el concepto, por ejemplo, de construcción colectiva. Y en relación a eso y teniéndose en mente, efectivamente la opción C era la que hacía mejor, digamos, alusión a ese concepto, a una idea que de forma social, de forma colectiva, digamos, con más de una persona se va ampliando, incluso en cierto punto se va perfeccionando. Opción correcta, por lo tanto, letra C, dice, pero en general sus logros han sido mejorados sustancialmente, en ocasiones hasta el punto de ser irreconocibles. Newton dejó paso a Einstein, Ptolomeo a Copérnico y a Hubble, Mendel a Watson y Crick. Así que claro, ahí se ve como esta mención a distintos pensadores que fueron justamente perfeccionando y ampliando las ideas, digamos, como del pasado. 10, tenemos acá cuál es la actitud del emisor en relación con el problema de la memoria corta. Estamos acá frente a una pregunta de tono, también perteneciente a la habilidad de evaluar. Perspectiva del emisor, y en este caso la opción correcta pusimos letra C. Cuestionadora, pues cree que la educación carece de una perspectiva integradora de los acontecimientos pasados. Recordemos que en el texto parte, de hecho, con una especie de anécdota, que no es del propio autor, sino es que de otra persona, pero claro, que habla justamente de esta idea de la demostración de que las nuevas generaciones no conocen o no tienen idea incluso de ciertos próceres de sus propias ramas de interés. Y luego él incluso refuerza esa idea con una anécdota propia. Entonces, claro, esta idea se va reforzando, digamos, a lo largo de todo el texto, que no es algo, digamos, como localizado, algo que se menciona una sola vez, sino que es una idea que atraviesa, digamos, todo el texto. 10, entonces, correcta C. 11 dice, considerando la información del artículo, ¿a quién le podría resultar útil su lectura? Aquí también estamos frente a una pregunta de evaluar, pregunta que nos consulta respecto al lector ideal. Y acá estamos frente a, respuesta correcta pusimos D, a una persona que busca justificar la importancia del conocimiento histórico de una disciplina. Claro, el concepto de justificar es súper importante acá, porque el texto, digamos, a lo largo del texto, se presentan argumentos que para una persona que justamente lo que quiere es justificar el por qué es importante el conocimiento histórico en una disciplina, este texto le serviría un montón. Porque claro, hay argumentación, digamos, de base para sostener esa idea. 12,
¿Para qué se menciona la anécdota de Magris en el primer párrafo? Ya esa era la anécdota a la que hacía alusión, que bueno, que guarda relación también ahí con la temática del texto. Aquí dice ¿para qué? Que es como la palabrita clave para reconocer que es una pregunta de propósito comunicativo. Y aquí tenemos entonces, dice, para ilustrar el desconocimiento juvenil de acontecimientos históricos. Claro, el concepto de ilustrar es súper importante porque aquí no solamente se hace alusión a un evento, sino que se entregan detalles respecto a ese evento. Es como que yo me lo puedo imaginar perfecto. Es un colegio específico, con un tipo de alumno específico, hay muchos detalles. Y efectivamente ahí lo que se ve, digamos, o se deja de manifiesto es este desconocimiento juvenil respecto a, en este caso, si no me equivoco, la primera anécdota era a Stalin, ¿cierto? Era la referencia a esa figura en específico. ¿Puedo agregar algo, profe? Dale. Para que se entienda mejor este concepto de ilustrar. Como sinónimo podríamos mencionar el verbo representar. Uno puede representar algo utilizando las palabras y por lo mismo detallando, o también podemos ilustrar usando imágenes. Entonces, para que se entienda como sinónimo, representar. Claro. En este caso, con una situación. Claro, con una situación, digamos, como concreta. Y vamos con la siguiente pregunta, 13. Dice, según la opinión de Dieudonné, hoy no sé, perdón, no sé si lo dije bien, ¿en qué área del conocimiento científico Gauss supera a Poincaré? Bueno, ahí había que ubicar, había una cita, no me acuerdo bien en qué párrafo, en que se ponía como en contraste a ellos dos, en concreto, a Gauss y a Poincaré. Así que claro, era ahí digamos como bastante textual, era localización de información, en que claro, justamente se hacía como esta idea de que en esto uno superó a este otro, pero en esto este otro no lo superaba. Así que claro, letra correcta acá, C en la teoría de los números. 14. ¿Con qué finalidad el emisor cuenta la anécdota sobre Poincaré ocurrida en una de sus clases? Aquí tenemos entonces finalidad, pregunta de propósito comunicativo nuevamente. Y respuesta correcta acá es la A, para criticar el escaso interés de las nuevas generaciones por conocer a quienes marcaron un precedente en sus áreas de estudio. Si se fijan, es, por no decir igual, a la intención también con la que se menciona la primera anécdota. Por lo tanto, claro, por eso les decía que esa idea respecto a la falta de interés es lo que cruza el texto al mismo tiempo también, y por eso es una idea que a lo largo del propio texto se va reforzando. Siguiente. Pregunta, me pasé. Pregunta 15. En el cuarto párrafo, ¿por qué el emisor señala la importancia de reconocer el aporte de matemáticos relevantes? Bueno, aquí nos tenemos que ir directamente a ese párrafo al que se hace alusión, párrafo 4. Y acá entonces se nos pregunta sobre la importancia o por qué el emisor señala esta importancia de reconocer este aporte, particularmente de matemáticos. Y aquí respuesta correcta, según nuestra propuesta, es la letra B, porque sus contribuciones son útiles para abordar problemáticas vigentes. En el texto se utiliza el concepto de problemas actuales, como contemporáneos, ¿cierto? Y es un poco el contraste que se hace ahí con otras ciencias. Por ejemplo, se menciona ahí la biología, la física. Y claro, se dice que a diferencia de ellas, ¿cierto? La matemática sí aborda problemas actuales y por lo mismo deberían ser, digamos, como personalidades, estas figuras del pasado que deberían ser conocidas por los estudiantes de ahora, según el emisor. 16. Según la lectura, ¿quién mejoró los logros de Copérnico? Aquí claramente es una pregunta de localización de información. Teníamos que irnos ahí particularmente a rastrear en el texto a Copérnico y llegábamos a la conclusión de que efectivamente la D era la correcta, Hubble. Yo creo que es Hubble. Siguiente. 17. Según el emisor, ¿en qué se diferencian los logros de la matemática de los logros de la biología? Bueno, aquí también diferencia, teníamos que ir a buscar eso, las diferencias entre los logros de la matemática y la biología. Así que con esas ideas en mente, volví al texto, pregunta por lo tanto de localización de información, y dice acá B, en que los logros de la matemática siguen siendo empleados a pesar del paso de los años, lo que hablábamos en un par de preguntas antes, la vigencia, o sea, que siguen actuales,
mientras que los de la biología se transforman con el tiempo. Claro, se fueron perfeccionando o incluso se fueron transformando, cambiando con el tiempo. Pasemos al siguiente. Sí, lectura 3. Vamos con la lectura 3. Preguntas de la 18 a la 26. En este caso es un fragmento y está interesante porque es la presentación de un libro. Por lo mismo, lo que hace este texto es darnos algunos atisbos de lo que se va a abordar o se va a profundizar en este libro denominado El orden del tiempo. Entonces había que poner mucho ojo porque por lo mismo había una síntesis de conceptos claves sobre lo que va a tratar el texto. Nombre del texto, quizá el mayor misterio sea el tiempo. Este texto, a ver, es interesante. Es un texto que te plantea un cuestionamiento respecto a lo que nosotros entendemos como tiempo. Y por lo mismo lo que hace constantemente es llevarnos a la reflexión. Por lo mismo no es casualidad, digamos, que hayan tantas preguntas, porque esto nos ayuda a entender que es una reflexión. Las preguntas son claves para reflexionar sobre la lectura. Extensión. Este es más breve, mira, tiene 2 planas. Creo que era el texto más breve. Sí, si no me como es tan difícil. Eso iba a mencionar. Claro, es Sí. breve, sí, pero Sí. como es muy reflexivo, constantemente juega con la explicación de un concepto y luego desmentir ese concepto, entonces, claro, eso hace que tenga mayor complejidad. Sí. Vamos con primera preguntita de este texto, que es la pregunta 18. ¿Qué descubrió el emisor en los libros de física? Esta es una pregunta de información textual. Había que volver a los primeros párrafos. En este caso, lo que menciona es lo que expresa la C, que el tiempo funciona de manera distinta a cómo se enseña. De hecho, ese es como el tema principal que menciona esta presentación del libro, que el concepto de tiempo se percibe de una manera diferente a cómo estamos acostumbrados a trabajar. Vamos con la 19. ¿Qué función tienen las siguientes preguntas que aparecen en la lectura? Bueno, ahí como les comenté, este texto tiene distintas interrogantes que nos ayudan, ¿cierto?, a introducir las problemáticas. Esta pregunta es de propósito comunicativo. Palabra clave, función. En este caso, la respuesta correcta es la B de Bugs Bunny, introducir la problematización sobre el tiempo que se propone en la lectura. Entonces, claro, estas interrogantes hacen que se vaya profundizando mejor en las temáticas que va a abordar este libro. Vamos con la que sigue. Pregunta 20. ¿Con qué intención? Ahí nuevamente se refiere al propósito comunicativo en este caso. ¿Con qué intención el emisor incluye las siguientes comparaciones? Y ahí menciona, ¿cierto?, los siguientes datos. Lo habitamos como los peces habitan el agua y es como tener en las manos un copo de nieve. Entonces hay que fijarse en esos 2 ejemplos que se mencionan. ¿Cuál es la intención entonces? La respuesta correcta es la de Dua Lipa, para ayudar al lector a entender una idea abstracta a través de la representación de imágenes concretas. Esta alternativa es súper, digamos, interesante, tiene muchas palabritas claves, porque justamente el tema del tiempo lo aborda de manera muy abstracta, por eso menciona preguntas, ¿verdad? Menciona una definición, después la juzga esa definición a cómo entendemos el tiempo habitualmente. Entonces, como es un tema tan abstracto, había que acercar la temática al lector. ¿Y qué mejor manera que mencionar, ¿cierto?, imágenes concretas, imágenes que la mayoría de los lectores ya conocemos? Entonces, por eso la respuesta correcta es la D de Dua Lipa, por las palabras claves abstracto y también la palabra clave imágenes concretas. Vamos con la 21. ¿Cuál es uno de los propósitos de la física en el que trabaja el emisor? Si bien tiene la palabra propósito, en este caso sigue siendo una pregunta de buscar información textual, porque el emisor menciona de manera explícita cuáles son los propósitos de la física. Y en este caso dice lo que se menciona en la alternativa C, alcanzar la comprensión del mundo sin tiempo, y de hecho hace énfasis constantemente en esto, que el concepto de tiempo, como lo entendemos, no existe, hay que entender el mundo sin tiempo, entonces eso es como lo esencial que se aborda en esta presentación del libro. Vamos con la 22. ¿Para qué se menciona la aventura de Armstrong y Aldrin en la Luna? En este caso, de nuevo,
propósito comunicativo. Había muchas preguntas de propósito acá. En este texto sí. Sí. La respuesta correcta es la A, para asemejarla, esa palabra es clave, asemejarla, con la experiencia de estar en un mundo sin tiempo. ¿Por qué es clave esta palabra asemejarla? Porque constantemente cuando se menciona a Armstrong y Aldrin, se menciona el término como, la palabra como. Esto indica que hay una similitud. Entonces, por lo mismo, palabrita clave, asemejar. Respuesta correcta es la A. Vamos con la 23. Según la lectura, ¿con qué se encontraba el lector en la tercera parte del libro? Aquí nuevamente había que analizar el texto y volver específicamente a esta parte de la lectura donde se habla de lo tercero que aborda el texto. Y en este caso se señala la de Dua Lipa, con una descripción del mundo sin tiempo. Se profundiza en aquello. Vamos con la 24. De acuerdo con el sentido global de la lectura, ¿qué características se puede inferir del tiempo? Ya, eso es importante, la preguntita que aparece ahí porque tiene la palabra clave que es la inferencia. Inferir es extraer información implícita que es cierta, que es real, pero que no se ha dicho de manera literal. Entonces, para poder responder preguntas de inferir, había que buscar marcas textuales. Y a partir de aquello, la respuesta correcta es la C. Su complejidad que impide comprenderlo con exactitud. De hecho, constantemente va haciendo alusión de que en la concepción de tiempo tradicional no es la que se aplica en esta lectura porque hay muchos otros factores que se deben considerar. Entonces, por eso la respuesta correcta es la C. Vamos con la que sigue. 25. ¿Qué actitud asume el emisor con respecto al estudio del tiempo? Actitud es como lo mismo que decir tono. Así que es una pregunta de tono que está dentro de la competencia evaluar. Y en este caso, la opción correcta es la B de Bad Bunny, reflexiva, ya que lo aborda desde la curiosidad científica. ¿Por qué es reflexiva? Por lo que les mencionábamos hace un instante. Hay distintas preguntas. Lo que hacen estas preguntas es invitar a que el lector piense respecto al tema, o sea, que reflexione. Entonces, si vinculamos estas preguntitas con la manera en que se aborda el texto, justamente nos damos cuenta que hay una reflexión al respecto. Vamos con la pregunta 26. ¿Con qué propósito el emisor menciona el contenido de las partes del libro? Nuevamente, propósito comunicativo. ¿Por qué razón? En este caso, ¿cierto? Teníamos que fijarnos en los párrafos en que se describe cada una de las tres partes que contiene este libro. Recuerde que es una presentación de un libro. Así que sintetiza, digamos, lo esencial que se va a abordar. En este caso, la respuesta correcta es la A. Para anticipar, recuerda, una presentación, así que claramente es un anticipo, para anticipar al lector la manera en que se irá modificando la noción de tiempo a lo largo del libro. Entonces ahí automáticamente tú te das cuenta que la problemática es poder, digamos, romper con esta visión tradicional del tiempo y construir una nueva manera de abordar. Así que la respuesta correcta es la A, pregunta de propósito comunicativo. Pasamos al mejor texto de esta prueba, al mejor. Yo lo amo, lo amé mucho. De hecho, creo que esa fue como la parte en la que uno hace como una pausa respecto a los temas que son más densos y puede, cierto, después continuar la prueba con mayor tranquilidad. Sí, de hecho no sé, creo que no conozco la otra forma, no sé cómo habrá sido, pero al menos en esta forma, en esta versión de la prueba estuvo ubicado pero perfectamente, porque claro, veníamos ya de 3 textos, particularmente 2 muy densos, y luego viene igual uno relativamente denso, y claro, fue como un respiro. Pese a eso, tampoco es un texto tan sencillo, tiene digamos, ahí sus desafíos. Pregunta de la 27 a la 37, son bastantes preguntas también. Es un cuento de Pía Barros, incluido en una antología de cuentos llamado Mujeres de Palabras, y el texto se titula Diva. Bueno, efectivamente, excelente texto. Excelente texto. Tenemos acá entonces primera pregunta 27, que decía, bueno, en extensión igual no es tan corto, ¿no? No, la verdad que no es tan cortito, y yo creo que la dificultad con otros textos es que no tiene diálogos, es un texto sin diálogo, en que claro, había que ir siguiendo ahí el relato planteado por la narradora.
tenía también ahí como unos mini saltitos temporales, unos cortes ahí en la cronología a los que también había que ponerle atención. Y claro, ciertos detalles que la emisora o sea, la narradora intencionalmente ahí no sobreexplica, ¿cierto? Hay que estar atenta ahí a ciertas señales como el nombre de ella, como el país donde ocurre esta situación, en qué parte del mundo estamos ubicados y de dónde era ella. Que ahí es donde también nos cierra un poco y se nos transforma a alguien que era súper lejana, y a nosotros se nos transforma en alguien muy cercana, contrariamente. Tenemos acá entonces pregunta 27 que dice, ¿qué actitud tiene la narradora con respecto a la diva? Ya la narradora de la historia, que es este personaje también en la historia. Y tenemos entonces acá, correcta letra C, de agradecimiento, ya que la diva hizo de su pueblo un lugar especial. Bueno, textualmente al final, pese acá, bueno, es una pregunta de actitud, perspectiva del emisor, es cierto, pero como siempre en todas las preguntas, siempre hay marcas textuales. Y por ejemplo, en este caso, el texto termina con esa frase, con por eso le agradecemos. No me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero textualmente se menciona como y lo agradecemos. Claro, y lo agradecemos en torno a qué fue lo que esta diva les entregó de manera indirecta, ¿cierto? Absolutamente sin intención a este pueblo, a esta ciudad. 28, pregunta dice, una lectora afirma que el cuento transmite un estereotipo sobre la competitividad en el género femenino. ¿En cuál de las siguientes situaciones se fundamenta esta opinión? Bueno, acá estamos frente a una pregunta de reflexión, también ahí perteneciente a la habilidad de evaluar. En este caso, por ejemplo, donde se ve este estereotipo de la competitividad entre mujeres es claramente al inicio del relato, o podríamos decir que era como el desarrollo del relato, que es cuando se habla de estas mujeres, la razón por la que estas mujeres querían, las mujeres del pueblo, querían ir a ver a esta diva, querían ir al recital. Y recordemos que ellas querían ir a verla en un inicio, justamente para ver lo mal que estaba. Y al ver lo mal que ella estaba, es como que les da esta sensación de, ay, qué pena, y al mismo tiempo, qué bueno no ser ella. ¿Cierto? Así que claro, finalmente, bueno, y un poco también cambia esa percepción, ¿cierto? Y después las mismas mujeres pasan a ser también quienes la esperan al final del concierto. Así que claro, digamos ahí que eso cambia, pero está esta caricatura en torno a las mujeres que se odian, ¿cierto? Y que se envidian y que se ponen contentas por la, digamos, por la tristeza o el malestar de otra. Claramente ahí, como bien dice la pregunta, un estereotipo. ¿Puedo agregar algo, profe, respecto a esa pregunta? ¿Si puedes retroceder un poquito? ¿Puedes retroceder o no? Porque sí, ahí está, es la pregunta, estamos en la pregunta 28. 28. Pero de hecho ahí cuando se menciona a las mujeres se enfoca solamente en aspectos relacionados con lo físico. Entonces ahí está el estereotipo. Hablan de que quieren ver su apariencia, dicen, va a sonar quizá un poco brusco, pero así se menciona en el texto, dicen. Sí, es fea, eso es el foco que tenían. O sea, si era para tanto. Claro, sí, para ver si era para tanto. Sí, entonces claro, menciona el término, entonces claro, ahí hay una competencia en el sentido en que se enfocan como en lo visual principalmente, en sus características. No, es claramente la caricatura de la mujer envidiosa. Exacto. Es una caricatura, tal como lo señalas, es una exageración. Entendiendo que la literatura, en parte al presentarnos estas realidades, lo que busca es que nosotros juzguemos estos aspectos también de la realidad, que nosotros podamos criticar estas percepciones del mundo, ¿ya? Entonces, también ahí puede ser una crítica indirecta que hace la autora respecto de este tema de la competitividad en el género femenino. Claro, sí, está presentado de esa forma. Pregunta 29 dice, al final del cuento, la narradora defiende la veracidad de su testimonio ante alguien que cuestiona la imagen de Etelvina como una diva. ¿Cómo se construye lo verdadero en este cuento? Opción correcta, acá pusimos la letra A través de la transmisión del recuerdo colectivo sobre la diva. Ya, cosa súper importante, recordemos acá que cuando ya llegamos al final del relato hay un cruce ahí entre una persona que entendemos que entre la diva y los habitantes de este pueblo nunca hubo, digamos, un intercambio verbal porque hablaban un idioma diferente.
al final del relato, la gente de este pueblo se encuentra con alguien que habla ambos idiomas, o sea, habla el idioma de la diva y al mismo tiempo también comparte, digamos, o maneja este idioma con la gente de ese pueblo. Por lo tanto, claro, es lo que le dice que realmente ya era una poeta como muy fracasada, si no me equivoco, es el concepto que utiliza, y está como muy mirada en menos, digamos, como no es alguien que podríamos decir como particularmente famosa o conocida o siquiera respetada, ¿cierto? En el lugar donde ella vive. Así que claro, sin embargo, pese a esto, digamos, la protagonista de la historia sigue, o la narradora de la historia, sigue reforzando su idea, ¿cierto? Y sigue, digamos, como defendiendo de que efectivamente esta diva sí lo era y que sí fue alguien muy importante para este pueblo. Ahora, la base de realidad, digamos, y dónde se construye, que es la pregunta en sí, de qué manera se construye lo verdadero, es a partir de que esto no es solamente algo que recuerde ella, ¿cierto? No es algo que le hayan contado a ella, no es algo que ella leyó por ahí, es algo que ella vivió y que vivió también mucha gente. Se mencionan ahí a distintas personas, se menciona, por ejemplo, a Kurt, y se menciona ahí también, por ejemplo, a la misma recepcionista, que si bien tenía un problema ahí como como le dicen, como un delirio, igual vivió la situación y hay hasta antecedentes de ella en crónicas, también se menciona un médico, entonces claro, hay antecedentes directos y se menciona a personajes en específicos, así que claro, todo eso ayuda a la construcción de una historia verdadera, por supuesto, dentro de la lógica y la dinámica de un cuento. 30, tenemos acá en el cuento cuál de las siguientes características de la diva se asocia a su origen extranjero. Bueno, esta pregunta estuvo compleja, hay que decir. Complejísima. Porque, claro, claro, la discutimos bastante con las profesoras. La discutimos un montón. Porque, claro, coincidíamos acá en que sí, la alternativa hubiese sido el idioma, hubiese sido uno, muy sencilla, y dos, con muchísima marca textual, porque en verdad es algo que se repite, si no me equivoco, unas 3 veces a lo largo del texto, esto de que no hablaban el mismo idioma, de que si bien no hablaban el mismo idioma, igual se lograban ahí como entender y ella lograba transmitir. Ahora, acá nosotros marcamos esta opción, la opción C, sus ojos lejanos, particularmente por una parte del texto que, ay, profe Javi, si me puedes ayudar a encontrar esa cita, porque, claro, todo el resto de las cosas, de los elementos, por ejemplo, acá los zapatos negros, el olor de su pelo, su falda roja, si bien son elementos que ella efectivamente porta, o sea, son elementos, digamos, que son constitutivos a ella, no son constitutivos de su origen extranjero, que es finalmente lo que la pregunta está apuntando. ¿Cierto? Y en este caso, por ejemplo, se habla de, es acá, creo, donde se menciona esta idea de... Estoy buscando. Es una idea relativa a la lejanía, ¿cierto? Sí, mira, acá encontré, no recuerdo si era específicamente este párrafo, pero hay una alusión. Dice, es el párrafo 3 de esta página. Dice, cuando terminó, ni un sonido ajeno vibraba en la sala. Luego se detiene acá más abajito. No, no era este párrafo. Busquemos otro. No era acá. A ver, ya, pero eso no es tan largo. No, hay que aprovechar la instancia. Sí, no, porque claro, era la idea de la asociación en torno a la mirada de... Último párrafo de esta página, dice, desde las gradas del hotel, ella se volvió con esos ojos lejanos y le sonrió triste. Ahí está la palabra clave. Y fíjense ahí esa marca de esos ojos lejanos, ¿cierto? Como una mirada distinta, ¿cierto? Como asociación a que no son cualquier, no es cualquier mirada, ¿cierto? No son cualquier ojo, no son cualquier, no sé cómo decirlo en plural, pero como que no es cualquier mirada, no son unos ojos cualquiera, ¿ya? Sino que son lejanos, son distantes, como una asociación también a algo que viene de afuera, ¿cierto? Como algo que es distinto y que por lo tanto, claro, podemos asociarlo a esta idea de lo extranjero. Y eso nosotros lo teníamos clarísimo, ¿cierto? En el texto, justamente por esto del idioma y por esta asociación al final del texto a Valparaíso. O sea, nosotros como lectores sabemos que ella es extranjera. Pero claro, en el texto, a través de esa alusión y de forma quizá más metafórica, se remarca esta idea
con un concepto diferente, ¿cierto? Que ella no pasa por el idioma, sino que pasa acá por la mirada, ¿cierto? Por sus ojos. Así que sí, era muy buena esta pregunta, porque claro, como les decía, ahí había que hacer ahí como el juego con las otras alternativas, ¿cierto? Es verdad que ella tiene zapatos negros, es verdad que ella tiene un olor especial en el pelo, es cierto lo de la falda roja, pero todo eso, ¿la vuelve extranjera? ¿Qué es lo de la pregunta? No, realmente no. Es la mirada finalmente, y esta mirada lejana, lo que hace que se vea, digamos, en cierta medida distinta, ¿cierto? A los otros. De hecho, como palabra clave en esa preguntita, os voy a volver un segundito, palabra clave en este caso, extranjero, y luego si nos fijamos en lo único que se puede vincular a algo extranjero, tiene que ver con la lejanía, que es de otra cultura. Claro. Entonces, claro, ahí la palabra entre extranjero y lejano está la conexión. De hecho, eso es importante en general en todas las preguntas que aparecen en la PAES, hacer un vínculo entre lo que se pregunta y lo que se menciona en la alternativa. En este caso, ahí está la conexión o digamos la coincidencia. Eso siempre tiene que estar presente. Vamos con la pregunta 31 que dice, considerando el siguiente fragmento, ¿cuál es el efecto que tuvo en las personas la llegada de la diva? Bueno, esta es una pregunta igual de localización. Teníamos que hacer aquí como un análisis en torno a, digamos, como una causa-efecto, ¿cierto? Causa-consecuencia. Esto fue lo que ocurrió, que en este caso es la llegada de ella, cómo reacciona la gente. Y tenemos acá, dice, en las 5 cuadras que duró el trayecto se detuvieron los escasos autos, las bicicletas y enmudecieron los relojes, los vendedores de frutas y balcones. O sea, finalmente es como una representación de una parálisis total, ¿cierto? Incluso ahí hay como esta exageración en torno a que enmudecieron los relojes, como que el mundo se detuvo mientras esta mujer iba haciendo su paso por este pueblo. Tenemos entonces C, fascinación al mirarla. Claro, digamos que, por ejemplo, inquietud, si se fijan, es como, podríamos decir que es como que no tiene base en lo que se nos está explicando en ese fragmento, pero claro, es como un encantamiento, ¿cierto? Ella generaba como ese efecto en que todo se detenía a su paso, únicamente por esta necesidad que generaba de tener que ser vista, ¿cierto? Los otros querían verla y por eso todo se detenía. Pero está interesante esa alternativa porque, claro, habla de fascinación solo al mirarla, o sea, ni siquiera había, digamos, una conversación con ella, me sé que hablaba un idioma distinto, entonces mirarla era solamente un aspecto más relacionado con la contemplación. Claro. Por eso ahí se menciona que es una diva, ¿verdad? A quien hay que como contemplar cada cosa que ella hace. Y que se refuerza con la idea, por ejemplo, de la recepcionista, después que medio que la compara como con una figura medio como una diosa, pero utiliza otro concepto que es algo como muy lejano, así como algo casi espiritual. Sí. Y claro, si bien medio que en el texto hay como hay una alusión a que no era muy creíble su palabra, pese a esto, las actitudes de los personajes revelan de que es verdad, generaba eso en la gente. 32 dice, ¿por qué al testimonio que entrega la recepcionista del hotel se le hacen, comillas, notas al margen? ¿Ya? Así que, claro, aquí teníamos que volver a ese párrafo en concreto, que bueno, ya hemos hecho alusión a ella a lo largo de la revisión. Y claro, se dice en el texto explícitamente que ella tiene, digamos, como una... delirios, dice. Creo el concepto de delirio. Delirio espiritual, si no me equivoco era el concepto. Así que, claro, es medio que por ese motivo, incluso se dice que es como que siempre lo tuvo. Entonces, se dice en el texto que no es algo como puntual, no es que en ese momento, como en el presente del relato, los haya tenido, sino que es algo que se sostuvo en el tiempo. Así que, claro, en esa lógica podríamos decir que efectivamente su relato no es del todo creíble, digamos, por su condición. Sin embargo, como decíamos antes, y creo que ahí está también un poco la gracia del texto, también como en esta ridiculización que se hace, ¿cierto? De que el testimonio de una persona no es, digamos, de una persona que tiene esta condición, digamos, de delirios como místicos, espirituales, no es tanto más exagerado que lo que hace el resto del pueblo, ¿cierto? Que igual, sin tener esta condición psiquiátrica, son súper exagerados igual en la forma como la valoran a ella. 33. En el cuento, ¿qué testimonio es poco confiable para reconstruir la visita de la diva? Y justamente en relación a lo mismo teníamos... Va de la mano, la pregunta anterior.
Sí, sí, de hecho hay varias preguntas que están ahí como Como tres. en los otros textos, claro. Así que ahí estaba muy en línea y había que hacer más o menos el mismo análisis en relación a la pregunta anterior. Y 34, ¿con qué finalidad se menciona, comillas, la primera guerra en el cuento? ¿Cierto? Y tenemos acá, bueno, pregunta finalidad, ahí tenemos propósito comunicativo y se nos dice acá, para evidenciar el impacto que tuvo la noticia de la llegada de la diva. Ahí hay una especie ahí como de comparación en el sentido de que se dice que ni la información sobre la Primera Guerra fue tan relevante, ¿cierto? Para ellos, o tuvo tanto significado para ellos como la noticia de que la diva llegaba. Así que claro, después hay una mini alusión también ahí al muro de Berlín, por ejemplo, también o a la Segunda Guerra, pero claro, el contraste que se hace respecto a la Primera Guerra es que pese a que esto es súper dramático y muy importante, la llegada de la diva lo fue más. 35. Un lector considera que la pasión del pueblo por la diva llega hasta lo irracional. Palabra clave ahí, irracional. ¿Qué hecho del cuento permite fundamentar esta interpretación? Y Profe tenemos André, acá ¿puedo entonces... agregar algo de esta pregunta? Es que cuando estaba leyendo el texto, la alternativa que ahí está marcada como correcta es muy graciosa, es muy exagerada, la verdad. Es muy interesante esa parte. Bueno, ahí lo vas a explicar, pero interesante esa pregunta. O sea, bueno, esa es una de las cosas como súper irracionales. Recuerdo una que era como de gente que grabó sus suspiros, que también lo era, que también era muy irracional. Así que claro, opción correcta acá, D, la donación de ropa que podría, y aquí es donde está lo irracional, que podría conservar la mirada, ¿cierto? Porque ni siquiera es la ropa que ella usó, sino que es la ropa que podría eventualmente, ¿cierto?, conservar la mirada de ella, o sea, que ella la haya visto, que haya visto a alguien usando esa ropa, o sea, es como una locura. Ahora, ¿de qué manera podría yo evaluar lo irracional? Si te fijan, las opciones A, B y C son ciertas, o sea, tienen, digamos, base en el texto, son digamos, datos que se mencionan. Sin embargo, no tienen esta característica de lo irracional, ¿cierto? Lo ilógico, lo que incluso raya con lo absurdo. No sé, la A, por ejemplo, que se habla de que una ciudad lleve el nombre de alguien importante, pese a los motivos, no es algo tan loco. Lo mismo con el cuidado de los objetos de una suite ocupada por alguien que es importante, tampoco. O sea, los museos más o menos surgen bajo esa lógica. Y la C, la preservación de una estatua, lo mismo. O sea, que realmente se haga una estatua en homenaje a alguien y que esa estatua se cuide, tampoco es algo que está fuera digamos, como de lo lógico. Así que la D claramente se escapa en ese sentido, así que tiene esta categoría de irracional. 36, ¿cómo es la reacción del gobierno frente a la solicitud del pueblo? Recordemos que el pueblo se supone que muchas veces ha mandado como solicitudes de cambio de nombre. Y aquí, claro, es como una actitud displicente, la sensación de, o sea, la actitud displicente acá es como cuando algo, es como cierta indiferencia, ¿cierto? Frente a la petición en este caso. Así que claro, no les da, digamos, mayor importancia a que realmente es una petición no de una persona, ni de dos, ni de tres, sino que se supone que del pueblo entero. 37, ¿qué tesoro del museo cuida la narradora? Y bueno, aquí también esta era de localización de información, teníamos acá que rastrear la información textual y efectivamente acá hay como una enumeración de todas las cosas que la ciudad ha hecho, digamos, en homenaje a esta diva. Y la única que, digamos, está el cuidado de la narradora es justamente estos objetos cotidianos, las toallas, las cortinas, que ella usó en esta suite, ¿cierto? Esta noche que estuvo ahí. En el caso de esta alternativa, si puedes retroceder un poquito, de esta pregunta, mejor dicho, aquí si bien es localizar, se juega con el parafraseo. O sea, no se dice la alternativa textualmente toallas y cada uno de estos como implementos, sino que se sintetizan y se reemplazan por un concepto. Entonces, localizar información y tiene algo de síntesis, así que se vincula más con el parafraseo también. Claro, o sea, como por asociar la idea de las toallas y las cortinas a algo que efectivamente es cotidiano. Justamente. Pasamos al texto que sigue. Sí, mira, cambiamos de texto. Sí, texto número 5. En este caso, preguntas de la 38 a la 47. Dice lo siguiente: fragmento del informe Estadísticas Culturales publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el año 2020. Ahí se nos menciona que es un informe, por lo tanto, podríamos decir que hay una inclinación hacia la explicación principalmente.
pero este texto es bastante híbrido, también involucra algunas percepciones personales. En general esto pasa mucho en todos estos textos de la Páez. Tienen una inclinación hacia lo híbrido, no son, digamos, textos que podemos categorizar como expositivo o argumentativo, sino que mezclan ahí distintas maneras de presentar la información. En este caso, es una fuente que se repite, que es el Instituto Nacional de Estadística, así que está interesante ese dato. Son 2 textos que se extraen de esta misma fuente. El nombre del texto es Fenómeno cultural, problemáticas, definiciones y otros aspectos sobre la mediación de las culturas. Y acá nuevamente había que fijarse en el título, dice problemáticas, definiciones, o sea, nuevamente es un texto bastante conceptual. Va a trabajar muchísimo con las definiciones, con las explicaciones, para que se entienda mejor la idea que se está planteando. Por ejemplo, en el caso de esta página, acá se mencionan nuevamente más explicaciones, más detalles. Y si avanzamos a la siguiente página, nuevamente en estos primeros párrafos, se vuelven a explicar otros conceptos. Entonces, el título era importante para entender que había que subrayar estos conceptos clave porque probablemente sobre ellos se nos iba a preguntar. Así que mucho ojo con esos detallitos. Y tiene bastantes citas para darle también mayor credibilidad a la lectura, entendiendo que se enfoca en las estadísticas, entonces había que tener ahí respaldos. Vamos entonces, pregunta 38. ¿Qué problema intenta resolver la definición de cultura de la UNESCO? En este caso es una pregunta de buscar información textual. La encontramos en, si no me equivoco, en el segundo párrafo, en las primeras partes del texto. Y la respuesta correcta es la B de Bagbani, la complejidad que evidencia la aplicación del concepto cultura. Era importante este dato porque a partir de esta definición se va explicando o se va desarrollando, digamos, el tema. Entonces, por eso había que entender que era un concepto más complejo. Esta definición era relevante. Vamos con la pregunta 39. ¿Para qué se compara el sector cultural con un ecosistema? Aquí dice, ¿para qué? O sea, es una pregunta más que nada de propósito. Había que entender por qué se hace esta asociación. Y en este caso, lo que busca es explicar la dificultad de delimitar sus áreas constitutivas. La correcta es la C. Lo que se menciona acá es que cuando hablamos de cultura en general o agentes culturales, nos podemos referir a distintas áreas, distintos aspectos. No podemos hablar, digamos, de solamente un tipo de cultura, sino que hay mucha diversidad. Entonces, a partir de aquello dice que cuesta muchísimo delimitar las distintas áreas, porque son súper diversas. Entonces, por eso, la respuesta correcta es la C. Generalmente las comparaciones las usamos justamente para hacer una explicación más sencilla de un tema que puede ser un tanto más complejo. Entonces, la asociación ahí entre la pregunta y la alternativa, palabra clave, compara, respuesta, explicar. Es la mejor manera de usar una comparación para explicar algo. Lo mismo que los ejemplos, también son súper útiles en este sentido. Vamos con la pregunta 40. ¿Cuál es la relación entre el segundo y el tercer párrafo de la sección, los agentes culturales, artísticos y patrimoniales? En este caso, había que vincular un párrafo con otro, así que había que buscar ahí qué elementos tienen en común, qué los vincula, entendiendo que todo texto siempre va a estar vinculado por un tema en particular. Entonces, lo que va a hacer cada párrafo es aportar información nueva sobre ese tema, pero siempre va a ir interrelacionado. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la A. El segundo párrafo plantea la visión económica sobre los agentes culturales y el tercero expresa las limitaciones que tiene en este caso esta visión. Entonces, la respuesta correcta es la A porque tiene las palabritas claves, que en este caso es económica, y además tenemos palabrita clave limitaciones. Entonces, había que poner mucho ojo en esas palabritas claves. Cabe señalar que independiente del tipo de pregunta que se nos plantee, sea de localizar, sea de interpretar o de evaluar, todas van a tener en común es que van a tener respaldos, van a tener palabritas claves que la van a justificar. Entonces, esa es la mejor manera de poder elegir la alternativa correcta. Si usted está entre dos opciones, tiene que marcar aquella que tenga respaldos. Si no los tiene, probablemente esa alternativa es incorrecta. ¿Ya? Así que mucho ojo con los respaldos. Vamos con la pregunta 41. Según la lectura,
¿Qué característica tiene el mercado laboral en la cultura en este caso? En este caso, la respuesta está textual. Si bien es una pregunta, podríamos decir que se plantea de manera muy sencilla, este es un dato súper pequeño, súper puntual, entonces ahí lo que nos servía muchísimo es el subrayado, para saber en qué parte está este dato. Entonces ahí nos podríamos demorar un poquito más en buscar el dato, pero es cierto, de todas maneras estaba literal. En este caso, para responder preguntas de localizar, siempre hay que buscar la coincidencia entre la pregunta y la alternativa. En este caso, ¿cuál es la coincidencia? Tenemos mercado laboral, había que volver al texto a buscar lo relacionado con el mercado laboral, en este caso de la cultura, y ahí vamos a encontrar la respuesta que plantea la alternativa B de Batman. Es informal. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto del actuar del agente cultural, ¿a qué se refiere la categoría objeto cultural? Cuando se nos pregunta a qué se refiere, se nos pide básicamente una explicación como bien sencilla. Y en este caso, la respuesta correcta es la A, al servicio que genera. En este caso, hay como una especie de parafraseo de lo que se menciona en el texto. Entonces, había que entender el sentido general de este concepto de objeto cultural para luego, ¿cierto?, poder identificar cuál es la alternativa más adecuada. Vamos con la 43. Dice así: una de las municipalidades de la región del Maule ha decidido organizar un festival de artesanía para la exhibición y promoción de los trabajos de diversos artesanos locales. Desde el punto de vista operacional, es un concepto que se menciona en el texto, operacional. Desde el punto de vista operacional mencionado en la lectura, ¿a qué acción se asocia esta iniciativa? Entonces, ¿qué había que hacer para responder esta pregunta? Buscar el concepto de operacional en la lectura y ver cuál de los enunciados o de las situaciones que se plantean ahí son las más pertinentes. En este caso es una pregunta más que nada de reflexionar. Se nos presenta una situación ficticia en la que tenemos que utilizar la información que nos plantea el texto. Y en este caso la respuesta correcta es la B de Bad Bunny, a las actividades que se realizan para la difusión del objeto cultural. Esa es la opción correcta. Y ahí teníamos distintas palabritas claves para poder respaldar. Pregunta 44. ¿Cuál es una de las funciones prospectivas de los agentes culturales? Esta es una pregunta de información textual, había que volver a esa parte puntualmente. Y la respuesta correcta es revelar las necesidades culturales de la sociedad a estamentos oficiales. Ahí se menciona justamente este concepto de agentes culturales y de manera explícita, se señala que hace, digamos, esta conexión con los estamentos oficiales. Vamos con la pregunta 45. Según la lectura, ¿cuál de los siguientes es un agente cultural privado? Esta es una pregunta de localizar información. Había que buscar un dato muy puntual. Ahí se mencionan distintos agentes privados, varios. Y entre esos estaba la alternativa correcta, que es la A, cultores. Las demás se mencionan, pero no en relación al agente cultural privado, sino que al público y a otros agentes más que se mencionan. Y aquí había que enfocarse solo en lo relacionado con lo privado. Respuesta correcta A. Pregunta 46. Respecto a los agentes culturales, ¿qué pregunta se responde a partir de una síntesis de la información del penúltimo párrafo? Esta es una pregunta de síntesis. Había que reducir la información que se presenta en uno de los párrafos y para ello había que buscar palabritas clave. En este caso, palabritas claves, agentes culturales, tenía que estar ese concepto. ¿Qué más es importante? ¿Qué es relevante? O sea, ¿qué es lo más importante en este caso? Y la palabra, pero fundamental ahí, que nos iba a guiar para llegar a esta respuesta, es la palabra desarrollo. Entonces, a partir de buscar las palabritas claves, podemos llegar a la alternativa D de Dua Lipa. Vamos con la 47. En el contexto de una postulación a un fondo, se le solicita a una agrupación musical explicar la operación que aborda, aquí nuevamente, una situación ficticia en la que tenemos que aplicar el conocimiento que entrega el texto. ¿Cuál de las opciones corresponde a la información requerida? Así que aquí había que reflexionar nuevamente sobre la lectura.
La respuesta correcta es la C, acercar el folclore musical chileno a los niños. Recuerda que ahí en el texto se decía que cuando hablamos de la operación, se respondía a la pregunta de ¿para qué se hace tal, podríamos decir, tal actividad o tal objeto? Responde el para qué. Y en este caso, la pregunta que responde al para qué es la C, o sea, hay como un propósito detrás. C, acercar el folclore musical chileno a los niños. Esa es una operación según lo que se menciona en el texto. Pasamos al siguiente texto, penúltimo texto, texto 6. Dale, profe El Ande. último texto. Pregunta de la 48 a la 55. Bueno, este es un fragmento de un ensayo, así que claramente aquí hay una... También estamos hablando de un texto mayoritariamente híbrido, ciertas marcas ahí de subjetividad con una mezcla también de información de carácter más bien objetiva, especialmente cuando se busca definir, ¿cierto? Definir ciertos aspectos en torno, en este caso, a el oficio del ser escritor. Tenemos acá entonces texto de extensión, podríamos decir media, y sí, de un desafío importante, en este caso especialmente como para ir identificando las temáticas y también la forma como se iba desarrollando esta idea en torno a el intento que hace la emisora por definir este concepto, ¿cierto?, de escritor, y también cómo lo iba, digamos, como dividiendo como en categorías. Lo que era un tipo de escritor y la diferencia con otro tipo de escritor, y así. Tenemos entonces 48, dice, respecto de la acción de escribir. ¿Cuál es el propósito de la emisora? Y aquí claramente, bueno, estamos frente a una pregunta de propósito comunicativo en este caso, en que la opción correcta que marcamos nosotras es B de Bad Bunny acá, reflexionar sobre el oficio del escritor. Acá, principalmente, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esta idea de la reflexión? Especialmente porque hay preguntas también. Se utiliza mucho la pregunta con intención reflexiva, incluso preguntas que no son necesariamente resueltas en el propio texto, sino que llaman más bien o son una invitación para que el lector vaya ahí como siguiendo la línea de pensamiento de la propia emisora. 49 tenemos acá, dice, ¿qué recurso utiliza la emisora para involucrar al lector en la temática que aborda? Y justamente, si se fijan, está en línea con la pregunta anterior. Formula preguntas para articular la lectura. Claro, es una manera en este caso como para ir acompañándola, como para irla siguiendo en esta reflexión, que me parece que es una buena manera de hacerlo, especialmente cuando se está desarrollando un tema con este carácter también medio subjetivo, a diferencia, por ejemplo, de otros textos que vimos incluso en esta misma prueba, los mismos textos del Instituto de Estadísticas, por ejemplo, en que se conceptualizan elementos que son de carácter más objetivos, digamos, y que incluso hay como autores, hay teorías frente a las cuales se pueden sustentar. En este caso no es así, estamos hablando recordemos que es un fragmento de un ensayo, en que justamente es una idea la que se está intentando desarrollar y abordar haciendo esta mezcla de elementos objetivos, pero también con un carácter bastante subjetivo. Así que, claro, las preguntas en este caso se usan justamente para que el lector vaya pudiendo seguir la reflexión o el pensamiento de la emisora respecto a la temática. Tenemos acá entonces pregunta 50. ¿Qué postura asume la emisora ante la labor del escritor comprometido? Recordemos que la emisora, digamos, plantea distintos tipos de escritor y uno de ellos es el escritor que ya califica como el escritor comprometido. Aquí nos preguntan respecto a la postura, por lo tanto es la perspectiva del emisor en torno a este tipo de escritor en concreto. Y nosotros marcamos como correcta acá la A. De cuestionamiento, pues advierte los riesgos de escribir desde una ideología. Exactamente, ya menciona ahí los ismos, ¿cierto? O cuando los escritores se suscriben a un cierto tipo, por ejemplo, de ideología o partido político. Cómo se ve limitado, digamos, su oficio e incluso su capacidad de reflexionar y de ser crítico. 51 dice acá, en la lectura, ¿qué efecto busca lograr en el lector la incorporación de expresiones como, comillas, rectifiquemos, procuraremos, quedamos y entendemos? Muchas veces se utilizaban estas marcas textuales ahí al inicio de ciertos párrafos y en ocasiones también ahí entre medio de ideas que ya estaban cerradas, ¿cierto? Entonces como para ir abriendo nuevas aristas de
justamente de reflexión. Marcamos acá, correcta, B de Bad Bunny, que se involucre en la reflexión acerca de los escritores. Si se fijan nuevamente, estamos frente a un tipo de pregunta que va muy en sintonía con las preguntas anteriores. Por lo general la PAES es así, no es primera vez que pasa esto, en que si uno logra identificar la temática y la forma como se va desarrollando en el texto, muchas alternativas van alineadas a lo mismo. Porque claro, siempre hay una temática y una idea que cruza todo el texto. En este caso, por ejemplo, el texto, al ser un ensayo sobre los escritores y utilizando esta línea argumental en torno a la reflexión, claramente esta idea era algo que se iba repitiendo de distinta manera, pero era una idea a la que uno podía ir siguiendo y rastreando a lo largo del texto. 52, a partir del contenido del tercer párrafo, ¿en qué consiste la traición que sufre el escritor? Aquí particularmente se habla de ese concepto en el párrafo 3, así que teníamos que ir particularmente a ese segmento, y dice acá en que quien escribe tiene una idea artística que le cuesta materializar. El concepto de que le cueste, también ahí se hace un parafraseo, porque en ese párrafo se hace, yo diría, se hace como más visible la dificultad que él tiene. Entonces se habla en ese párrafo de que el escritor tiene una idea, se enfrenta a este papel en blanco, finalmente logra sacar su idea, pero no queda bien. Es una idea que se califica como opaca, una idea que realmente, digamos, no va en sintonía con lo que él estaba pensando, y se genera esta especie como de traición. Se habla también de que en cada línea de este texto se puede ver ahí el esfuerzo de este escritor, se puede ver como su sufrimiento, cómo le costó, cuánto le costó finalmente transformar esta página en blanco en algo, materializarlo en algo escrito. Así que claro, ahí el concepto de costar está, digamos, ahí quizá más enumerado, quizás más desarrollado en ese párrafo, y se puede sintetizar en esta idea de la dificultad. 53, en el cuarto párrafo, ¿qué característica le atribuye la emisora al escritor? Bueno, ahí nuevamente nos tenemos que ir particularmente a ese segmento, en este caso el párrafo 4. Y claro, se habla acá, nosotros marcamos como correcta la opción A, destreza, pues posee habilidad para crear mundos propios. Hay bastantes marcas textuales ahí, pero particularmente esta semejanza que se hace con el tema del juego, ¿cierto? Cómo el escritor es capaz de jugar con las palabras, incluso siendo capaz de crear mundos nuevos, ¿cierto? Crear distintos espacios, y cómo es capaz de moverse, ¿cierto? De un mundo a otro, siendo esto y principalmente la semejanza entre el juego con la destreza y la agilidad con que el escritor se va moviendo de un mundo a otro, digamos, las marcas que hacen ahí el punto de unión, ¿cierto? Con la opción A. Siguiente, tenemos acá 54. En relación con su obra, ¿por qué se dice que un escritor está al día y de milagro? Esta es una cita que la emisora del texto incluye, que no es una cita de ella, sino que es una cita de otro autor. Y claro, aquí se me pregunta entonces como el por qué se dice, ¿cierto? Como el sentido de esa cita en relación al texto, digamos, en su conjunto. Y acá, opción que marcamos como correcta fue la D, porque el virtuosismo de un escritor puede desaparecer inesperadamente. Exacto, tiene que ver un poco con esta idea del talento, ¿cierto? Y cómo este talento en ocasiones podríamos decir que no es algo permanente, ¿cierto? Sino que en ocasiones se manifiesta en su 100% y en ocasiones no tanto, y en ocasiones ni siquiera se demuestra. 55, ¿por qué según la emisora, perdón, cuál debe ser la aspiración de un escritor auténtico? Y esta también es una pregunta de localización de información. Aquí la clave textual, ¿y a qué me tenía yo que devolver al texto? A rastrear el concepto de escritor auténtico. Recordemos que en su intento por categorizar, ella habla de distintos tipos de escritores, habla del escritor, por ejemplo, comprometido, habla también del oficio de escritor en términos generales, y también habla de este escritor que ella califica como la aspiración que todo escritor debería tener para justamente tener la categoría de auténtico. Y en esa búsqueda ella dice que todo escritor debería buscar la plenitud. Así que opción correcta acá, letra C. Siguiente texto y último. Último texto, lectura 7. Uno esperaba que después apareciera un 8, pero no. Solo 7 textos.
Pregunta 56, la 65 tiene 10 preguntas. Yo diría que quizá esto era un detalle importante. Que la última lectura tuviera más preguntas quizás que los textos anteriores podía generar una dificultad en temas de tiempo. Sí. Pese a que sean 7 textos. Por eso yo no he leído a nadie que le haya sobrado un montón de tiempo. No. Muy poquitos estudiantes, sí. La mayoría estuvo así muy justo. Porque claro, seguían siendo 65 preguntas. Entonces, al final el proceso era el mismo, volver al texto, buscar palabras clave, independiente de que hubiesen o no menos lecturas. Dice lo siguiente, es un artículo informativo escrito por Lucía Galotti, y en este caso el texto se denomina ¿cuál es el papel que ocupan la ciencia y la tecnología en la sociedad y la cultura contemporánea? Nuevamente, solo si miramos el texto nos damos cuenta que tiene muchas interrogantes, así que nuevamente invita a la reflexión. Eso es lo que busca la lectura. Texto de extensión media, casi 3 planas, extensión media. Pregunta 56. Según la lectura, ¿qué elementos movilizan la sociedad del siglo XXI? En este caso, la respuesta estaba, si no me equivoco, en el primero o segundo párrafo. Había que volver al texto para identificar que cuando se hablaba del siglo XXI se hacía énfasis en la información y el conocimiento. Eso sí aparecía el concepto al revés, decía conocimiento e información. Así que parafraseo no hubo, sino que solamente un cambio en el orden de los términos, pero estaba de manera literal. Así que una pregunta que requería hacer sí o sí analizar el texto. Pregunta 57. ¿Cuál es uno de los ejemplos de avances del siglo XX mencionados en la lectura? Nuevamente sigue la misma lógica de la pregunta anterior. Había que volver a buscar en este caso un detalle sobre qué cosa el siglo XX. En este caso un ejemplo. ¿Qué se menciona ahí? La informática. Está de manera textual. Aparece también, se habla de la máquina a vapor, de la biotecnología, pero no en relación a los avances del siglo XX. Por eso la respuesta correcta es la alternativa A. Había que analizar nuevamente el texto. Pregunta 58. ¿A qué se refiere el punto de inflexión que menciona la emisora en el quinto párrafo? Cuando hablamos de esta pregunta o de este término de ¿a qué se refiere?, significa que lo que se plantea en el texto hay que mencionarlos con palabras un poco más sencillas, un poco más simples. Esta es una pregunta que requiere volver al texto, pero en cierta medida también aplicar otras habilidades como la interpretación. En este caso, la alternativa correcta es la D de Dua Lipa, a la transformación en diferentes ámbitos de la vida, producto de la tecnología. Entonces, ahí teníamos palabritas claves como, por ejemplo, tecnología y también transformación. Son los términos esenciales para poder llegar, en este caso, a la respuesta correcta. Pregunta 59. A partir de la lectura, ¿cuál es un aspecto común en invenciones como la rueda hidráulica, el molino de viento y la máquina de vapor? En este caso, nuevamente. De hecho, por eso comienza así la pregunta, a partir de la lectura. O sea, eso da indicios de que sí o sí hay que volver al texto para rastrear ciertos datos. Y en este caso, la respuesta correcta es la D de Dua Lipa. Surgieron como soluciones prácticas a problemas técnicos sin estar respaldadas por fundamentos teóricos. En este caso, el término clave o marca textual clave que aparece en el texto es problemas técnicos. Cuando se mencionan estos distintos inventos es en función de los problemas técnicos, para solucionar un problema en este caso. Entonces, respuesta correcta de Dua Lipa. Vamos con la pregunta 60. Dice así, ¿qué opción representa el sentido del siguiente párrafo de la lectura? Cuando hablamos de el sentido, nuevamente se nos solicita explicar de manera más sencilla lo expuesto en ciertas partes del texto. La respuesta correcta es la C, la necesidad de regular el desarrollo tecnológico para garantizar el bienestar de las personas. Para poder responder este tipo de preguntas, necesitamos buscar las palabritas claves a las cuales se les hace énfasis, ya sea porque se les repite o porque quizás son fundamentales para entender la idea. Entonces había que ahí leer ese párrafo y subrayar palabritas claves.
¿Qué palabritas eran fundamentales? La palabra tecnología. Así que la respuesta correcta debía contemplar sí o sí ese término. Y además, ahí se menciona pueblos y posteriormente se menciona a las personas. Así que aquí había que hacer alguna alusión a, en este caso, como a los protagonistas que se benefician o no de los avances tecnológicos. Entonces, la palabra clave, personas. Por eso la respuesta correcta es la C, la necesidad de regular el desarrollo tecnológico para garantizar el bienestar de las personas. Eso era fundamental. Javier, ¿puedo hacer una precisión claro, otro aspecto que se podía ver era el concepto de la garantización del bienestar de las personas y en el texto se habla de la incidencia en la calidad de vida. Así que claro, ahí también es medio esta otra forma de decirlo incluso. Justamente, sí, claro, como habíamos dicho, explicar lo que se menciona en un párrafo, pero quizás de una manera más sintética o quizás mucho más sencilla a cómo se hace en el texto. Por ejemplo, acá lo que se hace es abordar distintas preguntas. Si nos enfocamos en la información que está en el recuadro, aparecen varias preguntas, entonces había que presentar esta información más sencilla. ¿De qué forma? Sintetizando. Vamos con la pregunta 61, a partir de la lectura. ¿Qué elemento favorecería el avance científico y tecnológico de América Latina? En este caso, si bien la pregunta es textual, se juega en cierta manera con el parafraseo. Y por eso la respuesta correcta es la B, la diversificación de los sectores productivos. En este caso, podríamos decir que uno de los ejemplos que se da en el texto para poder llegar a esta alternativa es cuando se menciona Argentina, si no me equivoco. Y ahí se menciona, ¿cierto?, distintas maneras en que se podría favorecer el avance científico. Entonces ahí podemos, de alguna manera, respaldar que la respuesta correcta es la B de Barpa, a partir de la palabra, en este caso, diversificación. Esa es como la palabrita clave de la alternativa. Pregunta 62. Según lo propuesto por la emisora, ¿qué caracteriza una educación innovadora? Esta es una pregunta de caracterizar. Había que atribuir características que no estaban textuales, pero que sí debían estar respaldadas a partir de distintas palabritas clave. En este caso, la respuesta correcta es la A, su carácter reflexivo y creativo, porque favorece el surgimiento de perspectivas diferentes. Aquí, palabrita clave, de hecho, ahí lo mencionábamos en el texto, es un texto que plantea muchas preguntas. Entonces, esto va ligado, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con la reflexión. Y de hecho, cuando habla de la educación, lo hace en función justamente de invitar a la reflexión. Así que la respuesta correcta es la A. Vamos con la 63. En el contexto del último párrafo, es una pregunta local, o sea, había que volver a una parte en específico. ¿Qué idea se desprende de la siguiente expresión? Lo urgente no nos permite ver lo importante. Cuando hablamos de desprende, podríamos decir que es una especie de inferencia, pero sí, por supuesto, debe estar respaldada con marcas textuales. La respuesta correcta es la C. Si bien el país tiene necesidades inmediatas, el desarrollo científico, tecnológico también debe considerarse fundamental. En este caso, las palabritas fundamentales de esa alternativa son la palabra inmediato. Y también aquí cuando hablamos del concepto de científico-tecnológico. Eso era lo fundamental para poder llegar a la alternativa correcta, que es la alternativa C. Esas son palabritas claves del texto. Vamos con la 64. ¿Con cuál de las preguntas del primer párrafo se relaciona el siguiente segmento del artículo? Bueno, esta pregunta es similar a una de las que aparecían, creo, al inicio sobre este mismo texto, en que hay que relacionar la información. Sabemos que todo el texto va a tener en común que abordan un mismo tema. Entonces, independiente de que se nos pregunte por el párrafo 1 y después por el párrafo 10, siempre va a haber algo en común y ese tema en común va a ser el tema. Entonces, en este caso, nos aparece lo siguiente. La carrera tecnológica no debería mantener al margen el incremento sostenido del bienestar de todas las personas de manera de lograr un desarrollo incluyente y sostenible. Entonces, en este caso, después había que volver ahí, ¿cierto?, al primer párrafo y ver una serie de preguntas. Y la que se vincula con este fragmento que está ahí es la C. ¿Cuál es el impacto de los cambios tecnológicos en esta sociedad desigual?
En este caso, ¿cuáles son las palabritas clave que aparecen en ese recuadro? Cuando se menciona la palabra tecnología y además de eso, cuando dice incluyente. Esa palabra es clave, la palabra incluyente. Vamos con la 65. ¿Qué función cumplen las preguntas expuestas a lo largo de la lectura? Habíamos dicho que generalmente las preguntas te invitan a la reflexión. Y en este caso, ¿de qué manera se genera la reflexión? Se menciona la pregunta y posteriormente la información que se permite desarrollar a partir de esa pregunta. Entonces lo que hace es, en este caso, organiza el razonamiento de los temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Esta es una buena manera de presentar temas complejos, plantear una pregunta y después, ¿cierto?, una eventual respuesta. Entonces, eso es lo que hace, organiza el razonamiento, organiza las ideas que se van presentando. Y esta fue la última pregunta del texto 7. Vamos a analizar algunos aspectos de todas estas preguntas que estuvieron como bien interesantes. Ahora les vamos a comentar por qué. Entonces, hablemos de lo sencillo y lo desafiante. ¿Puedes partir tú, profe Andrés? Sencillo. Bueno, medio que ya lo adelantamos al principio, esto de que lo más sencillo efectivamente fue el hecho de que la prueba tuviera 7 textos. Claro, especialmente porque los textos en sí mismos, y creo que ahora que ya revisamos la propuesta nuestra y las claves de respuesta, podemos concluir de que efectivamente no eran textos sencillos en cuanto a sus temáticas, eran todos bastante diversos. Como decíamos antes, eran textos sin apoyo visual. Recordemos que muchas veces, de hecho, hasta creo yo la última PAES, había textos que incluían, por ejemplo, gráficos, imágenes, incluso textos que incluían infografías, que claro, eso hace también que la información, digamos, si no la logro comprender al 100, digamos, de manera textual, tengo un apoyo ahí, un complemento de manera visual, o al menos con otro tipo de información, quizás la numérica. O sea, hay como otro tipo de información que me sirve de complemento. En este caso no era así. Los textos también, creo que otro aspecto que lo hacía, digamos, y aquí me adelanto un poco a lo desafiante, eran que todos eran bastante reflexivos, digamos, como una conclusión general. Teníamos ahí fragmentos de ensayos, el último texto, por ejemplo, también que presentaba más bien reflexiones y propuestas, mucha teoría ahí con marca de subjetividad en lugar de grandes certezas, como podría ser, por ejemplo, el texto 1 o el texto 5. Sí, algo que considero que puede ser algo sencillo, entre comillas, es la característica que tenía el texto narrativo. Hace algunos años atrás, algunas PAES presentaban textos que, claro, eran más complejos. Por ejemplo, el último, o sea, el penúltimo, en este caso, el de la PAES regular, el texto de Cortázar, era un fragmento de un texto que era más largo. Eso hacía también que uno perdiera un poco ciertos aspectos contextuales, tenía esa dificultad. Cortázar también, en términos de uso del lenguaje, es más desafiante. Así que sí creo que el texto narrativo, en comparación a los que nos han presentado en versiones anteriores, era más sencillo. Al menos era un texto que cerraba, que empezaba y terminaba, y que tenía, digamos, como dificultades más específicas y que no afectaban tampoco a la comprensión completa del texto, como por ejemplo pasó hace unos años atrás con el de Pedro, que claro, que si uno tenía, digamos, como una interpretación del texto, al final te podía afectar no solo a la comprensión del texto mismo, sino que incluso al desarrollo de algunas preguntas. Aquí yo considero que a partir en ese texto en Diva, en las dificultades propias del texto no fue algo que se consultara. O sea, salvo esa pregunta que conversamos, la de lo extranjero, las dificultades propias del texto, que era también como lo entretenido del texto, las preguntas en sí no apuntaban tanto a eso, apuntaban más como una comprensión más general, más global del texto. Así que sí, creo que lo que lo hace sencillo es también al mismo tiempo lo que lo hace desafiante a esta prueba en sí misma. Si se fijaron también las preguntas, las habilidades también que se abordaron fueron muy extremas. Teníamos ahí preguntas muchas de localización de información, en que claro, como bien fuimos diciendo, ahí la clave era rastrear, volver al texto a rastrear conceptos específicos que se presentan en la pregunta. Pero claro, a veces eran datos muy puntuales, muy específicos, datos que incluso a primera leída quizás parecían hasta irrelevantes, y sin embargo después había una pregunta sobre eso, así que claro, tenía que devolverme al texto sí o sí.
Claro, y había preguntas también de reflexión, mucha situación hipotética que hace que finalmente la contextualización en ocasiones se hace compleja y también cómo manejo la información, ¿cierto? Porque en la reflexión lo importante es que yo juzgue la información y trabaje con ella, o sea, haga algo con ella, no basta solamente con rastrearla, sino que tengo que utilizarla para en ocasiones, por ejemplo, incluso ahí mezclarla con otras habilidades, ¿cierto? Vincularla, inferir a partir de ella, es una habilidad que, claro, implica necesariamente pasar por prácticamente todas las anteriores. Sí, no te Estaba muteada, perdón. Bueno, ahora sí. Yo diría que agregaría respecto a lo sencillo, que la extensión de los textos no era mayor. De hecho, el promedio eran como 2 planas y media. Eso podría ser, sí, como más sencillo en el sentido que es más amigable, ¿verdad? Que no te agotas tanto con una lectura de 2 planas y media. Otro elemento sencillo que tenía, bueno, las preguntas de localizar información. Claro, si bien habían bastantes preguntas de reflexionar, había muchísimas también de localizar. Y a veces como datos perdón, mi perrito está ladrando. Dame un segundo. No, ahí volví. Ya, ahora sí, no sé si se escucha. Sí, ya. Le voy a pedir a la profe André que continúe con los aspectos desafiantes porque tengo mucho ruido de mi perrito. Mucho ruido ambiente. Mucho ruido ambiente. Sí, sí, principalmente yo diría que estos fueron los aspectos más desafiantes. Claro, especialmente esto de la localización de información, de aspectos que eran muy puntuales, muy específicos. Ya, queridas y queridos, vamos a continuar. Entonces ahí tuvimos problemas técnicos. Sí, me pareció. Yo por un lado mi perrito que sigue aquí, llamando la atención. No, pero ya estamos cerrando ya, así que se nos fue un ratito la transmisión. Pero se arregló el problema. Profe Andrés, ¿se escucha igual o no? Sí, ¿Se escucha no, sí, más ladrido? O sea, se escucha pistachito. El perro pistachito. No se escucha, pero sí, pero principalmente eso creo que hicimos lo importante. Ahora vamos con la parte del análisis, que en verdad ya lo hemos abordado a lo largo de toda esta revisión de la PAES. Sí, podemos señalar lo siguiente: cantidad de textos. 7 textos, como usted bien lo sabe. Esto ha sido, digamos, un patrón de todas las PAES, incluso de la PDT, y es que hay solo un texto literario narrativo y los demás son no literarios. Es importante señalar que no tenemos textos que podamos categorizar como expositivos o argumentativos, sino que más bien son textos híbridos que juegan con ambos elementos de esta estructura. Por ejemplo, explicaban información objetiva y a partir de esa información podían también construir argumentos y formular, por ejemplo, algunas interrogantes, algunas preguntas reflexivas. Entonces, eso era como lo interesante, que se juega, digamos, con lo expositivo y lo argumentativo. ¿Qué más es importante señalar? Está un poquito desafiante la tarea de poder clasificar las preguntas, porque habían preguntas que, como la que comentaba ahí la profe Andre, del texto La Diva, que podían verse como una pregunta de localizar información, pero había que, en cierta manera, también reflexionar. Entonces, habían algunas preguntas difíciles de categorizar, pero de manera global podríamos decir que el foco estuvo en localizar información, qué tipo de cosas, datos puntuales, datos muy específicos, que incluso más que nada detalles, eran detalles o información complementaria. Y respecto de lo relacionado con evaluar, lo que más hacía era reflexionar. ¿De qué manera? Utilizando las situaciones hipotéticas. En este caso, se nos presentaban textos que podían tener una utilidad en ciertos contextos. Y nosotros teníamos que ahí identificar en qué contexto, ¿cierto?, nos sirve esta información.
Entonces las preguntas de evaluar apuntaban en este caso a reflexionar y también al tono. Habían varias preguntas de tono, pero no del tono del texto completo, sino que de partes en específico. ¿Por qué razón? Porque los textos son híbridos. Por lo mismo, el tono va a ir variando dependiendo de la parte del texto que se esté desarrollando, ya sea un argumento o ya sea un dato objetivo. No sé si quieres agregar algo más al respecto. No, simplemente como quizá como la sorpresa de ver tan poca pregunta de interpretación, especialmente considerando que el último año había sido la habilidad que había subido mucho, o sea, teníamos mayoría de preguntas de propósito comunicativo, muchas de síntesis también, y claro, y realmente ahora pasamos a un tipo de pregunta, por ejemplo, esta de reflexión, que normalmente era una pregunta por texto, o sea, hubo Menos. versiones, claro, o sea, hubo versiones en que hubo entre 6 a 7 preguntas en toda la prueba de reflexionar, y ahora, claro, fue una pregunta con muchísima presencia, que igual está bien, y ahí es donde se logra el equilibrio, considerando que, claro, la otra habilidad donde había esta pregunta era en localizar, que, claro, efectivamente es menos desafiante que la de reflexión. Súper. Entonces aquí lo clave de esta prueba es entender que se priorizan los textos no literarios, eso hace un patrón, y ahora ya se rompe con el patrón de los tipos de preguntas. Ya no se enfoca en interpretar, sino en localizar y evaluar, lo que hace que la dificultad sea media, va de lo extremo, de lo sencillo a lo complejo. Entonces ahí llegamos a un nivel medio en cuanto al nivel de dificultad de esta prueba. Bueno, y Bueno, el y ahí está factor la tiempo, razón, y ahí creo que está la razón del factor tiempo también, de que, claro, como fueron muchas preguntas de reflexión, en que eso implica que no solamente tienes que analizar el texto, sino que también tienes que analizar el contexto que te propone la pregunta. Eso hace que, claro, si había textos con 3, 4 preguntas de ese tipo, era más el tiempo que ocupabas, claro. de hecho, localizar también pasa lo mismo. Cuando te Ujú. preguntan por un dato muy puntual, podríamos decir que lo más desafiante en ese sentido es encontrar ese dato, dónde está. Claro. Entonces, eso puede requerir que tú te demores un poquito más en buscar ese dato. Entonces, claro, ahí está el tema del tiempo y la justificación de por qué eran 7 textos y no 8, porque se Claro. juega con este tipo de preguntas que requieren mayor tiempo. Ujú. Entonces, a modo de síntesis, estamos terminando con esta revisión de la PAES. ¿Y qué vimos hoy día? Entonces revisamos esta PAES de invierno admisión 2026, vimos las claves propuestas, las recordamos por el equipo, son propuestas de nosotros como Departamento de Competencia Lectora afilada, así que tenemos por supuesto que esperar ahí cuando que se libere el clavijero en unas semanitas más, no sé cuándo exactamente se libera, pero claro, tenemos que esperar ahí lo que el DEMRE nos diga, que claramente es lo oficial. Hicimos también ahí un análisis de la prueba en relación a ver ahí lo desafiante, lo sencillo, análisis también en cuanto a la distribución de habilidades por pregunta y conclusiones generales en torno a las sensaciones que nos dejó esta prueba. Ya, queridas y queridos, esperamos que esto les sea de utilidad para calmar, ¿cierto?, las ansiedades. Los invitamos también a confiar en sus conocimientos, a confiar en el trabajo que hicieron respecto de la comprensión lectora. Y, por supuesto, esperar las claves del DEMRE. Eso es lo fundamental. Si nos quieren comentar ahí su experiencia respecto de la PAES de invierno de comprensión lectora, nosotras felices. Que estén bien. Un abrazo gigante. Listos, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Adiós.